El mensaje de la cruz. Reverendo Dr. Jerome Lee. Capítulo 4. El secreto oculto desde antes del inicio de los tiempos. 1. La autoridad de Adán transferida al diablo. 2. La ley de la redención de la tierra. 3. El secreto oculto desde antes del inicio de los tiempos. 4. Jesús cumple los requisitos de la ley para ser el Redentor. 1 Corintios 2, 6-8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente en el huerto del Edén, desobedeciendo el mandamiento de Dios y comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal porque tenían en su mente el deseo de ser iguales a Dios. Como resultado de esto, ellos y todos sus descendientes se convirtieron en pecadores. Desde la perspectiva del ser humano, se puede pensar que Adán y Eva fueron terriblemente castigados al ser echados fuera del jardín del Edén puesto que tuvieron que ir por la senda de la muerte. No obstante, espiritualmente hablando, fue una asombrosa bendición de Dios, ya que tuvieron la oportunidad de gozar a través de Jesucristo de la salvación, de la vida eterna y de las bendiciones celestiales. El secreto que había estado oculto para su gloria antes del comienzo de los tiempos, por medio del perfeccionamiento y cultivo de la humanidad, fue revelado, y el camino para la salvación fue ampliamente abierto a todas las naciones. Profundicemos un poco más en el secreto que ha estado oculto antes del inicio de los siglos y la forma como fue abierto el camino para la salvación. 1. La autoridad de Adán transferida al diablo. En Lucas 4, 5-6, encontramos al diablo tentando a Jesús quien había terminado un ayuno de 40 días. Luego, el diablo lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. El diablo dijo que podía entregar la autoridad a Jesús porque le había sido dada por alguien más. Porque Dios, que gobierna y domina sobre todas las cosas, permitió que toda autoridad le fuera dada al diablo. En Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán recibió la autoridad y el poder de Dios para administrar y gobernar sobre todas las cosas. Él era señor de todo, pero después de un tiempo, él y su esposa fueron engañados por la astuta serpiente al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él pecó al desobedecer a Dios. En Romanos 6:16 se lee: ¿no sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Se es esclavo del pecado o de la justicia? Si peca, es esclavo del pecado y eso lo llevará a la muerte. Sin embargo, si obedece la palabra de justicia, es esclavo de la justicia y entrará al cielo. Adán pecó desobedeciendo a Dios y se convirtió en esclavo del pecado. Por eso perdió toda la autoridad y el poder que Dios le había dado. Tuvo que ceder la autoridad y el poder al diablo, exactamente como un esclavo cuyas posesiones le pertenecen a su amo. En resumen, Adán entregó su autoridad y el poder que Dios le había dado al diablo porque pecó y pasó a ser esclavo del pecado. La desobediencia de Adán produjo que todos los hombres pecaran. Esto ocasionó que él y toda su descendencia fueran esclavos del diablo, y lo sirvieran, y que estuvieran condenados a la muerte. 2. La ley de la redención de la tierra. ¿Qué es lo que las personas deben hacer para ser libres de Satanás y del diablo y recibir el perdón de sus pecados y ser salvos de la muerte eterna? Algunos dicen: Dios perdona incondicionalmente a todos porque Dios es amor. Su compasión y misericordia son abundantes. No obstante, en 1 Corintios 14:40 se lee: pero hágase todo decentemente y con orden. Dios hace todo en forma ordenada conforme al ley del reino espiritual. Dios no hace nada en contra de la ley espiritual porque es un Dios de justicia e imparcial. En el reino espiritual,
existe una ley que castiga a los pecadores que determina que la paga del pecado es muerte. Asimismo, hay una ley para redimir a los pecadores. Esta ley espiritual debe ser aplicada para recuperar la autoridad que Adán había entregado al diablo. Entonces, ¿cuál es la ley de redención de los pecadores? Es la ley de la redención de la tierra registrada en el Antiguo Testamento. Antes del inicio de los tiempos, Dios Padre había preparado en secreto el camino para la salvación del ser humano conforme a esta ley. La ley de la redención de la tierra. Este es el mandamiento de Dios para los israelitas que se encuentra en el libro de Levítico 25, 23-25. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Por tanto, en toda tierra de vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cada porción de tierra le pertenece a Dios, y no debe ser vendida en forma permanente. Si alguien por pobreza vendía su tierra, Dios permitía que su pariente más cercano recuperase esa porción de tierra vendida volviendo a adquirirla. Esta es la ley de la redención de la tierra. En el pueblo de Israel, cuando se vendían y compraban tierras, se redactaba un contrato certificado de acuerdo a la ley de redención de la tierra para no venderla permanentemente. El comprador y el vendedor escribían en forma detallada el contenido del contrato en un certificado, para que el vendedor o su pariente más cercano pudiera redimirla posteriormente. Hacían una copia y ambos estampaban sus sellos en los dos contratos en presencia de 2 o 3 testigos. Una copia era sellada y guardada en el depósito del Santo Templo. El otro contrato se mantenía en un recinto a la entrada, abierto y sin sellar. La ley de redención de la tierra permitía al vendedor y a su pariente más cercano redimir la tierra en cualquier momento. La ley de la redención de la tierra y la salvación del ser humano. ¿Por qué preparó Dios el camino para la salvación del ser humano de acuerdo a la ley de la redención de la tierra? En Génesis 3:19 y 23 se muestra que la ley de la redención de la tierra tiene una directa conexión con la salvación de la humanidad. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Génesis 3:23. Luego de su desobediencia, Dios le dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí, polvo representa al hombre que había sido formado del polvo. Es por eso que después de la muerte, el hombre vuelve al polvo. La ley de la redención de la tierra establece que toda la tierra es de Dios, y que no debe ser vendida a perpetuidad. Levítico 25, 23-25. Estos versículos quieren decir que todos los hombres fueron hechos del polvo de la tierra que pertenece a Dios, y no pueden ser vendidos indefinidamente. Asimismo, indica que ninguna autoridad ni poder que Adán había recibido de Dios en el huerto del Edén podía ser traspasado en forma permanente, porque todo le pertenecía a Dios. La autoridad de Adán fue entregada a nuestro enemigo Satanás y al diablo, pero aquel que reúna todos los requisitos necesarios, y que consecuentemente esté calificado para redimir la autoridad perdida de Adán, puede rescatarla del diablo. De esta forma, el Dios de justicia destinó un perfecto Redentor conforme a la ley de la redención de la tierra. Este Redentor es el Salvador de todos los hombres. 3. El secreto oculto desde antes del inicio de los tiempos. Antes del inicio de los siglos, el Dios de amor supo que Adán desobedecería y que todos sus descendientes irían por el camino de la muerte y la perdición. Dios preparó el camino para la salvación del ser humano en secreto, y lo ocultó hasta que llegó el momento que él había ya predeterminado. Si el diablo hubiese conocido el plan de Dios, lo hubiera obstaculizado para que el problema del pecado y de la muerte del hombre no se resolviera y así no perder su autoridad. En 1 Corintios 2:7 se observa que, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Jesucristo, la sabiduría de Dios. En Romanos 5, 18-19 se cita, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera,
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, todos los hombres son constituidos justos, y son salvos por la obediencia de un hombre, exactamente como por la desobediencia de un hombre todos los hombres se constituyeron en pecadores, y fueron por la senda de la muerte. De la misma manera, Dios envió a Jesucristo, a quien había preparado en secreto, como el camino para la salvación, y permitió que Jesús fuera crucificado y lo resucitó otra vez. De allí en adelante, todo el que cree en Jesucristo es salvo. En 1 Corintios 1:18, Dios nos dice que, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Puede sonar a locura para algunas personas que el Hijo del Dios Todopoderoso fuera insultado y asesinado por las criaturas que él mismo había creado, no obstante, este loco plan de Dios es mucho más sabio que los planes más sabios del ser humano, y lo débil de Dios es mucho más fuerte que la fuerza más grande del ser humano. 1 Corintios 1:25. La Biblia explícitamente dice que, guardando la ley, ninguno puede ser considerado justo a los ojos de Dios. No obstante, Dios abrió un camino fácil para la salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, nadie podría ser salvo si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó otra vez por el poder de Dios. De igual forma, Dios preparó todo de tal forma que pareciera algo débil o necio, y lo ocultó por mucho tiempo. Dios ocultó la providencia implícita en Jesucristo y su crucifixión porque si Satanás y el diablo hubieran conocido de esto, habrían obstaculizado el camino para la salvación del ser humano. El diablo nunca hubiera matado a Jesús en la cruz si hubiera sabido que Dios había preparado el camino, la salvación a través de la cruz, para redimir a todos los hombres de sus pecados, salvarlos de la muerte y recuperar del diablo la autoridad de Adán. Una vez más, recordemos 1 Corintios 2, 7-8, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 4. Jesús reúne los requisitos de la ley para ser el Redentor. Así como todo contrato tiene cláusulas y reglas, el reino espiritual también tiene una norma, la cual determina que el Redentor debe estar calificado para recuperar del diablo la autoridad perdida por Adán conforme a la ley de la redención de la tierra. Por ejemplo, supongamos que hay un hombre que está al borde de la bancarrota en su negocio. Tiene una gran deuda y no puede pagarla. Si tuviera un hermano rico que lo amara lo suficiente, ese hermano podría pagar todas sus deudas. Desde la caída de Adán, todos los hombres somos pecadores, y en consecuencia, necesitamos de un Redentor que esté calificado para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Cuáles son los requisitos del Redentor? ¿Por qué afirma la Biblia que solo Jesús cumple con los requisitos necesarios y que solo Él está calificado para ser nuestro Redentor? Primero, el Redentor debe ser un hombre. En Levítico 25 verso 25 se dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. La ley de la redención de la tierra establece que, si un hombre vende su propiedad por no tener recursos económicos, su pariente más cercano puede redimir o volver a comprar lo que él había vendido. En 1 Corintios 15, 21-22, se lee, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer requisito del Redentor para restaurar la autoridad de Adán, es que Div sea un hombre. Este punto se describe detalladamente una vez más en Apocalipsis 5, 1-5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni bien mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni de leerlo,
ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, nos da a entender un principio espiritual establecido por Dios en forma de ley o de contrato escrito en el momento en que Adán desobedeció y se convirtió en pecador. El apóstol Juan no podía encontrar a alguien en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que fuera digno de romper los sellos y abrir el libro, y es porque los ángeles del cielo no son hombres. Además, como todos los hombres en la tierra son descendientes de Adán, son pecadores, y porque debajo de la tierra solo hay espíritus malignos que pertenecen al diablo y almas muertas que van camino al infierno. En ese momento, uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí, la raíz de David, se refiere a Jesús, que nació de la descendencia del rey David de la tribu de Judá, Hechos 13, 22-23. Por consiguiente, Jesús cumple con el primer requisito o condición que lo califica conforme a la ley de la redención de la tierra. Algunos podrían decir que, siendo Dios uno y absoluto, Jesús es sin duda alguna Dios porque es el Hijo de Dios. Por eso nunca pudo llegar a ser hombre. Sin embargo, debemos recordar lo que Juan 1:1 dice, el Verbo era Dios, y en Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, que era el Verbo, se hizo carne y habitó aquí, en la tierra, entre nosotros. Fue Jesús, cuyo origen es Dios, quien se hizo carne como hombre. Él era el Verbo o la palabra en su inicio y el Hijo de Dios. Poseía una total humanidad y una total divinidad. No obstante, nació y creció en forma natural y normal como cualquier ser humano. La historia de la humanidad está dividida en 2 grandes segmentos en función del nacimiento de Jesús, AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Tan solo este hecho testifica de por sí que Jesús se hizo carne y vino a este mundo. El nacimiento de Jesús, su crianza y educación y su crucifixión son también parte de este evidente hecho. En consecuencia, Jesús vino a este mundo como hombre y está calificado para ser nuestro Redentor. Segundo, el Redentor no debe ser descendiente de Adán. Un deudor no puede pagar las deudas de otras personas. Aquel que no tiene deuda alguna y tiene la capacidad de ayudar a otros puede pagar dichas deudas. De la misma manera, el Redentor de todos los hombres debe ser irreprensible, intachable y sin mancha, a fin de redimir a todos los hombres de sus pecados y de la muerte. Todos somos descendientes de Adán, y por lo tanto, somos pecadores porque Adán, el primer antepasado de toda la humanidad, pecó. Ninguno de sus descendientes está calificado para ser el Redentor de los hombres porque todos son pecadores. Ni siquiera alguno de los más grandes hombres de la historia puede ser responsable ni responder por los pecados de otros. Ahora bien, ¿cumple acaso Jesús con este requisito? En Mateo 1, 18-21 se describe el nacimiento de Jesús. Fue concebido por el Espíritu Santo, no por la unión de un hombre con una mujer. Los versículos dicen: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De acuerdo a su genealogía, Jesús fue descendiente de David, Mateo 1, Lucas 3, 23-37. No obstante, fue concebido por el Espíritu Santo antes que María se uniera con José. Por lo tanto, no tenía la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Todos nacen con el pecado original porque heredan la naturaleza pecaminosa de sus padres. En otras palabras, luego que Adán pecara transfirió su naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes. La naturaleza pecaminosa ha sido heredada por todos los hombres hasta el día de hoy, y ese pecado es llamado pecado original. Por esta razón,
Todos los descendientes de Adán son pecadores, y no pueden redimir a ningún otro hombre. Por eso, Dios Padre planeó que su Hijo Jesús fuera concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. De esta manera Jesús se hizo carne y vino a este mundo, pero no fue descendiente de Adán. Tercero, el Redentor debe tener poder para vencer al diablo. En Levítico 25, 26-27 otra vez se nos menciona, cuando el hombre no tenga quien rescate, y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que falta al hombre a quien vendió, y volverá a su posesión. En resumen, un redentor debía tener el poder y la facultad para rescatar o comprar la tierra vendida. Un hombre pobre no podría pagar la deuda de su amigo incluso si así lo deseara hacer. Igualmente, el redentor no debía tener pecado para redimir al hombre de su pecado. En el reino espiritual, no tener pecado es sinónimo de fuerza y de poder. El Redentor debía tener el poder suficiente para vencer a Satanás y al diablo para recuperar la autoridad perdida por Adán. Esto es, el Redentor no debía tener pecado original ni pecado propio o personal. Solo un Redentor sin pecado puede liberar a los hombres del diablo y vencer a Satanás. La pregunta es, ¿Jesús tenía o no pecado? Jesús no tenía pecado original porque fue concebido por el Espíritu Santo. Obedeció la ley de Dios completamente porque creció bajo el control de sus padres quienes temían a Dios y cumplió la ley con amor. Fue circuncidado al 8º día después de su nacimiento. Lucas 2:21. Nunca cometió pecado alguno y solo obedeció la voluntad de Dios Padre hasta que fue crucificado a la edad de 33 años. 1 Pedro 2, 22-24. Hebreos 7:26. Jesús pudo derrotar al diablo y pudo redimir a toda la humanidad peor que, no tenía pecado alguno. Su impecabilidad fue testimoniada a través de sus muchas obras de poder. Echó fuera demonios, hizo que los ciegos vieran, los sordos oyeran, los cojos caminaran, y sanó todo tipo de enfermedades incurables. Hizo calmar una fuerte tormenta y detuvo el viento recio cuando reprendió al viento y dijo a las aguas, calla, enmudece. Marcos 4:39. Finalmente, el Redentor debe tener amor sacrificial. Incluso un hombre rico no podría redimir la tierra si no tuviera amor por el hombre que vendió su tierra. De la misma forma, el Redentor debe amar de tal manera a los pecadores que lo lleve incluso a sacrificarse a sí mismo para terminar definitivamente con la maldición del pecado. En Ruth 4, 1-6, vemos que Booz era muy consciente de la pobreza de Noemí, y le dijo a su pariente más cercano un redentor, para comprar la tierra de ella si deseaba hacerlo. No obstante, él rehusó, diciendo a Booz, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. No redimió la tierra de Noemí y Ruth, aun cuando era lo suficientemente rico para hacerlo. Esto fue porque no tenía amor sacrificial. Después de todo, Booz, el pariente redentor más cercano que seguía, redimió la tierra porque tuvo este amor sacrificial. Booz llegó a ser el redentor legal, y se casó con Ruth porque tuvo el suficiente amor para redimir la tierra de Noemí. El hijo que engendró Booz y Ruth fue el tatarabuelo del rey David y figura en la línea familiar de Jesús. Jesús fue crucificado en amor. Jesús era el Verbo, pero se hizo carne y vino a este mundo. No fue descendiente de Adán porque fue concebido por medio del Espíritu Santo. Por tanto, nació sin pecado original. Tuvo el suficiente poder para redimir a toda la humanidad de sus pecados porque fue sin pecado. Sin embargo, no podía llegar a ser el Redentor sin amor espiritual y sacrificial, a pesar de haber cumplido con los otros 3 requisitos. Para redimir al hombre de sus pecados Jesús tuvo que pagar la pena por sus pecados. Se le trató como el más peligroso de los criminales, y fue colgado y clavado en una cruz de madera. Fue insultado y burlado, y derramó toda la sangre y agua de su cuerpo para salvar a todos los hombres. Pagó un precio muy alto e hizo un gran sacrificio. No se puede encontrar en ninguna parte de la historia de la humanidad un ejemplo en el que un príncipe inocente muera por su necio y malvado pueblo. Jesús es el unigénito Hijo del Todopoderoso Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el Señor de toda la creación. Ese grande, noble,
e irreprensible Jesús fue colgado en la cruz y murió derramando su sangre. ¡Qué inconmensurable amor tuvo por nosotros! De hecho, Jesús no solo hizo buenas obras a lo largo de toda su vida. Perdonó a los pecadores sus pecados, sanó a toda persona enferma, liberó a muchos endemoniados, predicó las buenas nuevas de paz, gozo y amor, y dio al pueblo una genuina esperanza para alcanzar el cielo y la salvación, pero sobre todo esto, dio su propia vida por los pecadores. En Romanos 5, 7-8 se lee, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios Padre envió a su único Hijo Jesús por nosotros, que no somos ni justos ni buenos, y permitió que fuera crucificado en una cruz y muriera. De esa manera, Dios nos demostró su gran amor. Espero que ahora pueda entender que no se puede ser salvo en ningún otro nombre excepto en el nombre de Jesucristo. Asimismo, es mi anhelo y mi oración en el nombre del Señor, que al aceptar a Jesucristo, reciba el derecho de ser hijo de Dios, que predique el Evangelio a toda persona con la seguridad de su salvación, y que viva siempre una vida en victoria.